Style Channel. Bien, y ahora llegamos al Main Event, el combate que lo puede cambiar absolutamente todo. Lógicamente, Doblas, tú eras, eras simpatizante, como digo yo, de Hero. Tú eras simpatizante de Byvirus. Bueno, eras más antes que ahora. También hay que decirlo, Michelangelo. ¿Vale? Sí. Pero yo creo que vosotros estáis como más vinculados ahora actualmente, hoy por hoy, al combate Main Event que va enfrenta a Illo-Juan contra Digref. Lógicamente, sé que aquí sí que podría haber pique real. Os pido que intentéis controlaros, ¿vale? Porque yo sé que aquí los dos sois bastante devotos de cada uno de ellos. Y sobre todo, ya os digo, intentad evitar las calentadas, porque yo os conozco, ya las hemos tenido alguna vez con este aspecto. Y espero que lo controléis un poco, ¿vale? Vale, chicos. Combate número 10. Main Event. Velada 6. Illo-Juan versus Digref. ¿Qué opinas de tu púgil? Nunca mejor dicho. Hasta el día de hoy, Doblas. ¿Qué opinas de Digref? Digref es mediáticamente un máquina. Es el businessman en cuanto a la creación de contenido, al marketing, al mover masas, al crear salseo. Porque él crea salseo, a él no lo meten en nada, simplemente él lo crea, él lo hace aposta. Entonces, bien, lo único que puedo decir es que este combate va a ser muy complicado para él, a pesar de que siento que el tío está preparado mental y físicamente. Va a ser un combate difícil porque tienen que subir a 67 kilos, el peso pactado quedó en 67, y Illo-Juan solo tiene que bajar de peso, que parece difícil, pero solamente tiene que bajar de peso. En este caso, Digref va a pelear con un tío mastodonte. Va a pelear con Illo-Juan. No sé si habéis visto fotos de Illo-Juan, Michelangelo y Stey, pero el tío es un... sí, está doble. Sí. Pero realmente la altura es similar, ¿o no? Sí, yo creo que la altura es similar, sí, más o menos. O sea que si realmente Illo-Juan baja un poco de peso, está bastante equilibrado, ¿no? No, yo no diría tan equilibrado, ¿eh? Es complicado, es complicado. A ver, Digref, el tío va a tener mucho cardio, va a aguantar mucho, es un tío fuerte mentalmente, como digo, pero viene de un peso mucho más alto Illo-Juan, ¿eh? Como he dicho antes en otros combates que hemos comentado, el peso es muy importante a la hora del golpeo. Entonces, ahora mismo Illo-Juan viene de 78 kilos, que es una diferencia muy importante y muy grande, de 78 a 67 que han pactado. Ahora bien, yo creo que está en desventaja de Digref, pero creo que aún así le puede dar una buena paliza a Illo-Juan. O sea que tú, lógicamente, apuestas por tu púgil. ¿Crees que le va a ganar? Totalmente. Porque Digref siempre gana. Digref siempre gana y lleva mucho más tiempo ejercitándose, lleva mucho más tiempo en la disciplina. Eso es así. Pero los andaluces no trabajan. Michelangelo, ¿qué opinas de Illo-Juan? Yo creo que primero este va a ser el combate que rompe todo internet. Aquí es donde más gente se va a notar que va a estar asistiendo a la velada. Obviamente hablamos de Illo-Juan, de Juan Alberto, del MD Show, de el exnovio de la Masi. Siento. Pero eso de que Digref siempre gana, yo creo que ya se le va a acabar. O sea, el ego de Digref siempre gana, de que soy Digref, ya se le va a acabar. Yo creo que hasta aquí le va a llegar la hora. Porque, a ver, que sí que está muy fuerte, todo lo que tú quieras de Digref. Ha estado con físicos estos de entrenadores que le han ayudado, le han aconsejado, pero yo creo que Illo-Juan está no muy por encima, no voy a hacer yo, pero yo creo que sí. Sí, no puedes decir que no. Para decir eso tiene que haber un fundamento, tiene que haber fundamentos. Y aquí el colega Illo-Juan levantó el culo cuando ha venido la velada. Eso va así. No. Yo creo que el contador de Digref se lo tiene que poner ya cuando empiece a salir. El contador para perder. Para ver cuánto dura Illo-Juan, ¿no? Pero para ver cuánto. No, al contrario.
Al contrario, ¿cuánto le falta para que pierda el de Gref, el invicto? Tanto con el invicto de Gref, no, ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Vamos a ver. O sea, Sí. que tú crees realmente que va a haber un caos. Un KO no creo que tumben a de Gref, pero un knockout como anteriores combates, sí. ¿Visto? Él no está seguro de que Johan puede hacerle un KO a De Gref. En cambio, Claro, no yo creo sí que que lo estoy tumbe. seguro de que De Gref le puede hacer un KO a Johan. ¿Por qué? Porque tiene más técnica, hermano. Tiene más experiencia. Eso sí, pero... es que La Juan frente Alberto no lo va a es mucho salvar Juan esta Alberto. vez. La frente no lo va a salvar esta vez. La frente, ¿a qué te Juan refieres? Alberto, ¿A qué te refieres? Juan La Alberto. frente. Muy, A la frente y Johan. muy frentudo, sí. O sea, que realmente aquí cada uno lo defendéis a muerte, a capa y espada, ¿no? Totalmente. Pero tenéis, Es que- pero podría darse la sorpresa de que alguno de vuestros púgiles perdiera. A ver, podría darse, pero lo dudo mucho. Yo creo que Yo voy la con todo. posibilidad es 99-1. Yo es que voy con todo con Illo Juan. A mí Illo Juan me puede, lo siento. De Gref ya ha tenido su larga etapa. Ya sé, yo creo que lo ha acabado. Ya tiene bastante con la Kings League, con lo de correr, no sé, tiene bastante. Sin embargo, Illo Juan está esperando el GTA 6. Está esperando el GTA 6 Illo Juan. Y el 25 de julio, que ya se acercará ya ese GTA 6, pues yo creo que irá con ganas. El No, tío. irá calentito, la sumanta palos que le van a meter. Y encima en su casa y en Sevilla, aunque sea de Málaga, yo creo que ahí con la gente de él, yo creo que a ver, La suerte es que le pilla cerca. Después de que le den la Sí, sumanta eso palos, sí. podrá llegar Sí. cogiendo a Casica, por lo menos. igual si ve a De Gref tomazado y dirá, hostia, yo me largo de aquí, ¿dónde me has metido? Bueno, pero bueno, ahí al 25 de julio, que hará calorcillo ahí, no sé a qué hora pelearán tarde, estarán cansados, pero bueno, mejor. ¿Creéis que la calor puede influir? La caló. La calor. La calor, sí. La caló, sí, joder, sí puede influir. De la calor y el tiempo. Cuanto más se alargue las cosas, más relajados estén. Yo creo que tienen que prepararse mucho estos dos. ¿Quién tiene más que perder, chicos? De Gref, está claro. Al final, Illo Juan no pierde nada, va sin expectativas totalmente. No sabemos cómo ha sido su disciplina de entrenamiento en este tiempo de preparación. Y Claro. realmente se ha subido por el meme. Es lo que hay. En cambio, De Gref va súper enfocadísimo y sabe que es lo que tiene que hacer, ganar. Lo que siempre hace. Ya se hablaban entre ellos dos de que querían pelear los dos. También hubo otros combates del Rubius, y del Chocas, pero bueno, al final ellos dos está bien. Pero bueno, Auronplay, pero bueno, ¿Creéis que, yo creo que estos dos. ¿Creéis que aquí se decide algo más que una pelea? A ver, yo creo que no, más por las risas. Esta pelea es más de diversión de audiencia y ya está. Sí, pero, Al final no creo- son amigos. pero perdonadme los dos. O sea, no creo que aquí sea tan de risas todo, ¿eh? Son muy competitivos No, los es dos, broma, no. Cuidado que son... No. Sí que es verdad que se llevan muy bien, son amigos, lo que tú quieras. Pero cuidado que al subirse al ring no hay amigos. Al subirse al No. ring entra la competitividad de cada uno. Y no olvidemos de que los dos streamers, youtubers o como lo queréis llamar, ¿vale? Las dos leyendas ahora mismo de internet, porque son dos leyendas. Ahora mismo, hoy por hoy, son competitivos al máximo. Y no se van a dejar amedrantar, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Que Eso todo el es mundo verdad. piensa que, no, venga, aquí la vemos venir. No, amigo. Aquí, cuidado, ¿eh? Cuidado que los dos quieren ganar. Cuidado que los dos tienen una gran audiencia detrás. Y cuidado que los dos van a respaldar. Se van a respaldar en eso. Es decir, los dos quieren dar a su audiencia la victoria. ¿Por qué? Porque una derrota, no voy a decir que podría ser pérdida de seguidores, pero bueno, ya sabéis cómo va este mundillo. Es prestigio. No deja de ser prestigio siempre. Y hay gente Claro. que se baja del barco cuando hay derrotas, ¿eh? Ahí lo dejo. Hay gente que se baja del barco. No debería de ser nunca así, ¿no? Porque no debería de ser nunca así, pero es real. Es real.
Hay gente que siempre va con el que gana, con el ganador. Y hay gente, yo solo diré que Johan está acostumbrado a perder y ya está. No tengo nada más que decir. No, pero a ver, no. Ya está, Es tío, que a mí luego me sabe mal porque va a estar muy criticado. Si le gana de Gref a Johan, el pobre en cada vídeo le van a decir te ha ganado de Gref, Teore siempre gana, y yo creo que eso le puede hundir. Como si puede perder, no sé, al combate de antes, si yo soy Plex y Johan, si le gana bueno, no lo creo tampoco, no lo creo tampoco con defensa de Johan, porque bueno, realmente Johan es un cachondo, no le da igual. Y eso sí. Yo creo que no es por nada, creo que le haría más daño. Perdóname, igual me equivoco, pero creo que le puede hacer más daño a Digref que a Johan, porque Johan es más, no sé, igual me equivoco, pero sí, Digref es más más competitivo, ¿no? Todavía que Johan es un poco más, bueno, me suda la polla, ¿no? Es decir, sí, te la pela los comentarios malos. Pero quiere ganar y lógicamente lo va a pelear y lo va a intentar ganar. Ya os digo yo que competitivo lo es mucho, pero no creo que a posvelada haya esa tristeza al ver que ha perdido, ¿no? No creo, no sé. Sí, al fin y al cabo, Johan pues traerá a sus amigos, igual que de Gref al Escuadrón Salchichón, de Dan Peter y todos estos. Bueno, uno le podrá a la familia el hecho de luchar por tu gente, como Johan, y otros igual de Gref lucha más por las visitas y toda la gente que la apoya. Para mí. ¿El ganador sale como leyenda, chicos? A ver, ya son leyendas, pero... Todo depende de la seriedad que le metan los dos luchadores, yo creo. Hasta dónde lo quieran llevar. ¿Y el caos lo rompería todo? Sí. Le puedo hundir al que... ¿Creéis que puede haber caos? Sí. Sí, no se sabe. Pero al que lo reciba se puede hundir, porque claro, imagínate que cago al primer asalto y ya se acaba todo. Le puedo hundir. Pero bueno, no se sabe. ¿Tú personalmente crees que Johan va a hacer un KO a Digref? No, yo creo que no. Te has puesto nervioso con la pregunta. Te has puesto nervioso con la pregunta. Fíjate si se ha puesto nervioso que ha silenciado hasta el micro. No, ya me he dado cuenta, Te has puesto nervioso. Escúchame, no pasa nada, no pasa nada. A ver, te la vuelvo a formular si quieres. ¿Crees que hay posibilidades de KO? Yo creo que claro que pueden haber. Hay posibilidades de KO. Igual hay en todos los combates, pero claro, no se sabe. No, pero posibilidades, pero no posibilidades de estas que tú dices, bueno, posibilidades objetivas, posibilidades reales. Reales, muy reales. Honestamente, no. No. ¿Y tú doblas? Yo, de que de Gref le haga un KO a Johan, sí. Es un hombre con mucha técnica. Y le está dando muy duro al boxeo. Todo dependerá de cómo reciben los golpes Johan. Si el tío no se cubre, un KO se va a llevar fijo. Sí, eso está claro. Yo opino, por si lo queréis saber. Si queréis saber mi opinión, lógicamente os la doy. ¿La queréis saber? Dale. Yo opino que aquí va a influir mucho el cardio. Y Digref aquí tiene una baza a su favor. Cuidado que los dos tienen una baza a su favor. Uno tiene el cardio, el otro tiene pegada. Porque creo que Johan tiene más pegada. Y aquí pueden influir dos cosas. Aquí puede ser un poco, vamos a recordar un poco el boxeo, como digo yo, profesional, ¿vale? Sin faltar el respeto. Vamos un poco a la época de Mike Tyson, ¿no? Mike Tyson, ¿qué tenía? Mike Tyson tenía que los dos primeros rounds, si te pegaba un castañazo, te ibas a la lona a dormir. Pero ¿qué pasaba cuando cansabas a Mike Tyson? Que lo podrías derrotar. Y yo creo que este es un combate, no sé si... A ver, es un poco hiperrealista, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero bueno. Simétrico a escala, como digo yo, fantástica tirándolo bajo, ¿no? Porque claro, Mike Tyson es una leyenda, pero leyenda no, lo siguiente. Entonces,
estamos hablando de que podría pasar, ¿no? A pequeña escala esto podría suceder. Es decir, realmente uno tiene mucha pegada, el otro tiene mucho cardio, uno tiene mucha técnica, pero el otro no lo sabes, porque tú realmente, y yo, Juan, es hidden. No sabes qué cojones. Es una incógnita. No sabes lo que hay. Sí. Es un oculto, no sabes lo que hay ahí. Es que, claro, es que no todo es los golpes, hay que saber moverse, saber cuándo pegar. Esto también está todo aquí dentro en el combate. Te digo, yo te puedo decir algo seguro, y es que, bueno, no sabemos cuánto tiempo ha entrenado, pero si es que ha entrenado poco tiempo, y yo, Juan, lo más seguro es que el entrenador se haya centrado, se haya enfocado en la técnica de golpeo y en la fuerza. No tanto en el cardio, porque sabe que no le da tiempo. El cardio es algo que se va practicando, no le da que tiempo. se va mejorando durante mucho tiempo. Bueno, no es que no le dé tiempo realmente, Doblas. Es que el problema es que el otro está ya muy hecho. O sea, realmente, claro, si los dos estuvieran, que empezaban ahora, sí que les daba tiempo. O que el otro tuviera un poquito más de gimnasio, sí que le daba tiempo. Pero claro, estamos hablando de un tío que se pega maratones, como digo yo, demoníacas. O sea, se pega unos maratones que no son ni medio normales. Está con una chica que es súper deportista, que es Sophie. O sea, súper deportista. Sí. O sea, está muy preparado. Físicamente, en el plan de resistencia, pienso, Digref. Está muy preparado. Y ojo, yo no me postulo a favor de ninguno, ¿eh? Simplemente yo, si os fijáis, le pongo a los dos, como digo yo, su punto de titán, ¿no? Su punto de titán y su punto de talón de Aquiles, ¿no? Vuelvo a repetir. Uno, mucha pegada, el otro, mucha técnica, el otro, mucho cardio, y el otro, pues, muy físico, ¿no? Muy grandote, ¿no? El otro, no hace falta moverse mucho, ¿no? A lo mejor tiene mucha más resistencia. Yo creo que la va a tener mucho más resistencia y yo, Juan, que Digref. Sinceramente. Sí, eso está claro. Por la pegada. Porque yo creo, sinceramente, que ahí están los dos puntos fuertes de cada uno y los dos puntos débiles. Y no sé si opinaréis igual, pero bueno, no os piquéis. Va vuestra opinión, pero no os piquéis. ¿Qué opináis realmente? Pero realmente, cuando digo realmente, no os cortéis. ¿Qué opináis de cada uno, de lo que va a pasar? A ver, como te digo, yo creo que se va a acabar. O sea, va a empezar encendido yo, Juan, porque tiene que hacerlo, tiene que dar la cara, pero irá apagándose poco a poco. Irá apagándose y en cuanto lo tenga en el punto que quiere de Gref, va a ir a por él. Bueno, eso de apagándose de Gref es que irá con el ego de que siempre gana. Y saldrá motivado igual que yo, Juan, pero sí que es verdad. Yo sé que se le ha tachado a The Gref de un tío egocéntrico, porque lo es, el tío es súper egocéntrico, pero es un tío muy profesional. No en el boxeo, en todo lo que hace, el tío es profesional. Sí, es un crack, Es profesional. Y si el tío va a entrar enfocado, porque seguro que va a entrar enfocado y quiere dar show, yo realmente no creo que se confíe. El tío es enorme, y Juan es enorme, tío, es un animal. Sí. Es que no puede confiarse. Porque un mal golpe que te dé Juan te manda a la lona. Eso va así. Entonces, seguramente aproveche la técnica, la atención, el cardio que tiene The Gref para tratar de tumbarlo como sea, cansarlo como sea. Eso es así. Claro. Y de hecho en la presentación, Illo Juan ya dijo que había entrenado, creo que dijo 2 semanas antes de la presentación, solo que no lo quiso decir públicamente por si la gente ya se golía cosas, pero es lo que dijo, que ya había entrenado y tenía ya había hecho cosas por ahí. Pero bueno, ya se verá en el combate cómo acaban los dos. Bueno, pero en 2 semanas realmente. No, ahí no haces nada. No haces nada. Bueno, veremos a ver qué pasa. Sí. Veremos a ver qué pasa. Yo vuelvo a repetir, creo que es una velada bastante completa. No se saben todavía los artistas a día de hoy. Los artistas no se sabe, la verdad, no se sabe quién va a ver. Yo creo que va a actuar al grupo Frontera, yo creo, porque últimamente se los ha visto mucho en los vídeos de Ibai. Está teniendo como mucho acercamiento a ellos, así que yo creo que el Grupo Frontera será uno de los grupos que van a actuar en la velada. No sé, no estoy seguro.
Se especula que imagínate que lo sorprende ahora Ibai y dice, y ahora el main event del grupo musical, bueno, del cantante, ¿no? Cañita Brava, ¿no? Nos quedaríamos todos flipando. No, pero en serio, fuera broma, se pone ahí Cañita Brava, ojo, cuidado con todo mi cariño hacia Cañita Brava, porque a mí Cañita Brava de verdad que me parece un puñetero crack, pero imaginaos que se pone ahí de Thank you, CNK, a good show. Se queda toda la peña flipando, porque en Latinoamérica creo que no lo conocen, o sea, se quedarían todo el mundo flipando. Yo creo que podía ser, fuera broma, sería un espectáculo, ¿eh? Pensaba, la canción rusa. No, pero me imagino la canción rusa, ¿eh? Y se ponía CNK, a good show. El canto de María, ¿eh? Y empezaría y thank you, CNK, a good show. Se quedaría todo el mundo, ¿eh? Y no, diría, pero ya hemos visto. Me encanta esta puta velada, ¿eh? Ya hemos visto lo que es capaz Ibai, así que no sé lo que puede hacer. No lo creo, no lo creo. Yo sinceramente no lo creo porque no lo veo tan de risa la velada en el tema de cantantes. Lo que pasa es que sí que estaría bien que cambiaran un poco el concepto ¿verdad? Aquí lanzamos, esto no creo que no creo que lo vaya a ver nunca, ¿no? Pero si lo viera alguien alegado, o sea, cercano, me refiero a Ibai, pues estaría bien, ¿no? Que le transmitiera esto, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no te traes a un tío o a una tía que sea una showman? Que te rías. Bueno, trajeron a David Bisbal. Es un máquina. Era Rosario Flores. Pero David Bisbal es un máquina, pero es un cantante, al fin y al cabo. Pero es un showman. Claro. Es un máquina, tío. Sí, pero no es lo mismo, bueno, joder, no es lo mismo. Rosario le cayó el meme con el Pachuro y... Ya, pero reconocer que no es lo mismo. No, comparándote un Cañita Brava con David Bisbal o Rosario, claro. La verdad que, bueno, es verdad que no tiene color, pero son pues yo me refiero a algo así, algo que tú digas, wow, esto es la polla, tío, o sea, es no, déjame dudarlo. No, pero yo creo que traerá los mismos. Bizarrap puede ser que lo vuelva a traer. A mí me gusta Bizarrap, a mí me gusta Biza, a mí me mola. Un Eladio Carrión. Lo que pasa es que Biza últimamente ha hecho muchos temas. Sí. Sí. Ah, pues puede ser. Daddy Yankee ha hecho el de Daddy Yankee. Bueno, el de Daddy Yankee sí, pero que yo después de Daddy Yankee no he visto ninguno más. Bueno, no he escuchado nada más. Creo que ya hay. A ver, Bizarrap Session como tal a lo mejor no está sacando, pero él tiene proyectos aparte, entonces... Claro, pero es que yo lo conozco por eso, Douglas, yo lo conozco por eso. Entonces, claro, yo me baso en lo que cuelga ahí, ¿sabes? Sí. Claro, pero el 25 de julio ya se verá ahí en la Cartuja, ¿qué tal? Bueno, pues esperaremos al 25 de julio, ¿no? Un placer haber estado aquí conmigo. Y, oye, el 25 de julio, o un poquito más adelante, pues podríamos reunirnos, si os parece bien, para hablar un poco de los artistas, ¿os parece? Sí. En principio, pues bueno, lo intentaremos, amigos. Intentaremos reunirnos a ver si podemos hablar de la velada, esta vez de los artistas. Y lógicamente, a lo mejor, mira, podemos aportar un poco más de los pesajes, ¿no? De los boxeadores. Claro, la que va saliendo información, claro. Sí, podemos aportar un poco más, ¿no? Sería la velada 6, parte 2, ¿no? Esta sería la parte 1. Pues nada, amigos, un abrazo muy grande. Douglas, Michelangelo, despediros como merecéis cada uno. Lógicamente os cedo la palabra y os mando un abrazo muy grande. Por mi parte, amigos, os dejo con estos dos cracks que se despidan y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Vuestro turno, chicos. Un saludo a todos. Espero que lo apoyen, el podcast y todo. Bueno. Pues nada, chavales. Ahí habéis tenido a mi compañero Michelangelo y al señor Stein, que nos ha invitado aquí. Ha sido un placer tenerlos por aquí. Y nada, espero que nos pongáis en los comentarios, sobre todo qué os ha parecido nuestras imparciales, pues, bueno, lo que hemos dicho sobre cada luchador y tal, nuestras opiniones, vaya. Tenemos todas opiniones divididas, todas opiniones diferentes, pero yo creo que en algún punto llegaremos a estar de acuerdo con alguien del chat, de los comentarios. Así que os estamos esperando, vamos a estar leyendo nosotros también. Y nada, ha sido un placer, Stein, un placer, Michelangelo. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Pues nada, amigos, hasta aquí el podcast de la velada 6. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Si os ha gustado, como dicen mis compañeros, like y suscribiros y aportad vuestra opinión, que siempre es muy bonito leerla. Un abrazo y hasta el próximo podcast.